Alejandro Nopsa, ¿a cuánto está de aquí de Bogotá? Como a unas 3 horas. Ah, ok. Va, va. ¿Estás en Bogotá ahora? ¿No estás en la costa? No, estoy en Bogotá. ¿Y eso? ¿Trabajando? Sí. Viviendo, sí, me vine aquí como de loco. Sí. ¿Hace rato? Hace como un mes, sí, Ah, en bien. diciembre. Sí. O sea, me vine para Bobo Shorts y me quedé. Entonces, sí. Decisiones. Decisiones, sí. Hola, Angelín, buenos días. Hola, buenos días. Estás contando tu experiencia de viaje, de cambio de hogar. Sí, Sí. estaba contando eso. ¿Y estás trabajando en Bogotá? Sí. Sí, estoy trabajando. Mm. ¿Relacionado con el cine, con el audiovisual o no? Infortunadamente ahora mismo no. Pero bueno. O sea, obviamente sigo trabajando en mis proyectos, obvio. Claro. Pero sí. Hola, Angie, buenos días. Ay. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Me alegro. Hoy Sara me decepcionó. Se conectó a las 10:03. Sara llevaba un récord. Ya, ya decepcioné. Justo me acaba de decir, mira, ya entré tarde. Justo en la final, no. Claro, como es viernes, entonces ya el viernes la gente se vuelve loca, entra el espíritu de la fiesta, mejor dicho. No, mentira. Pero bien. A ver quién falta, vamos a ver. Bueno, buenos días chicos, a todos los que se conectaron, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy, bueno, como les había dicho, había un día de más en el taller, o sea, el día 10 que lo tenía como colchón para, pues en el caso de que nos faltaran temas o algo así. Pero bueno, el taller lo hicimos todo, así que pues probablemente hoy sea el último día del taller. Así que aprovechemos que es el último día, así que el que quiera compartir su historia, que haya adelantado algo, pues para empezar con eso en el día de hoy. No todos al mismo tiempo, no se peleen. ¿Ninguno? ¿Todos? Bueno, ya Yelin lo revisamos, ¿cierto? Daniel no está. Daniela Bolaños. Hola, Daniela. Pero ya revisamos el tuyo también, ¿cierto? No, porque yo no la tengo completa ahí. Dale. Diego Alejandro, tampoco. Sí, yo también no tengo ahí nada. Angie, ¿te gustaría Señor, compartir algo?
Antes de empezar. Bueno, sí, pues Ah, esta es la yo actitud. tengo ahí, corregí como la estructura narrativa. Y bueno, Ellos salieron positivos y también aislamiento de Julita, por eso que ¿A ella quién tampoco salió puede positivo? tener Oye, qué fuerte. no soy, perdón. Nos estaban contando de un vecino. Qué loco era la situación. Sí, Es por el tema de aquí. todos los días, ¿no? Sí, Por acá está pesado ya otra vez esta cosa. Y en Boyacá la, también está eso. la cosa está loca. Acá Sí. estamos en cuarentena en cuando se Bogotá. ponen así es Todavía están Todas. en confinamiento. como Sí, rojo, pero como pero bueno. Qué sí, es fuerte. mala circulación. Pero vamos a revisar Pero vamos a revisar la estructura narrativa de Angie. Aquí está. Angie nos dice que su historia va a durar Bueno, Angie 14 nos dice que minutos. su historia va a durar 14 minutos aproximadamente, ¿cierto? Pero va a ser, yo creo que mi historia puede durar menos de 14. Sin embargo, la estructura narrativa como para que dure esos 14 minutos. Ay, no, ahora voy. Sigue hablando porque hay mucha bulla acá. Claro. Eh, Dale, bueno, no te entonces, preocupes. la historia de Bueno, Angie se entonces, desarrolla la historia de Angie se desarrolla en pueblo el parafito ambiente del Caribe. palafito, ¿cierto? En el pueblo palafito del Caribe, en los años 2000, pleno conflicto armado, y la protagonista es Esther, que es una inspectora, pero también tenemos una personaje secundaria, que es Ángela, que es una pescadora, ¿cierto? La historia comienza con una Entonces la especie historia comienza con una especie, si no estoy mal, creo que de prólogo inicial en el que Ángela, la pescadora, encuentra, pues, se encuentra algo se en la ciénaga. encuentra algo en la ciénaga, ¿sí? Con su atarraya. Al mismo tiempo escuchamos la voz en off llegando al de la inspectora llegando al pueblo y presentándose, ¿sí? Espera un Ahí momentico que Daniel se conocemos. está intentando conectar y no puede. Espera un momentico que Daniel se está intentando conectar y no puede. Un momentico. Listo. Bueno. Entonces, bueno, llegamos Listo. al pueblo Bueno. y Entonces, bueno, llegamos al pueblo y Esther se presenta a la comunidad. Que después de un tiempo en el El pueblo, detonante que Angie nos dice es que después de un tiempo en el pueblo, una noche, llegó un fuerte viento que desapareció algunos animales y personas. Y el primer punto de giro listo. es Y el primer punto de giro es en una canoa a buscar pistas. Esther sale a medianoche en una canoa a buscar pistas y se encuentra con un grupo armado en la plaza de la iglesia, quienes la reconocen, y ella regresa a su casa. Bueno, este punto de giro yo lo coloqué porque yo anteriormente en la historia no lo tenía. Sin embargo, o sea, el primer punto de giro, digamos que era el detonante que tengo acá escrito. Pero yo sentía de que, o sea, que faltaba algo, como una motivación para el personaje, porque yo sentía que ella estaba muy plana, o sea, como que llegaba el viento, ella no hacía nada y después pues sucedía las demás cosas. Entonces fue algo como que en discusión, pues lo coloqué ahí porque anteriormente eso no estaba. Entonces yo lo coloqué como un primer punto de giro. Claro, sí. ¿Están todos de acuerdo? Claro, sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, está claro, o sea, llega el viento. Bueno, está claro, o sea, llega el viento, se pierde la gente, se pierde el ganado y ese es el detonante. Obviamente, pues marca, pues daña la tranquilidad del pueblo, por decirlo así. Y Esther entonces decide investigar, en este caso, pues sale a la medianoche y el grupo armado la ve, ¿cierto? Estamos bien. Luego al día siguiente, mi hermano. Yo tengo una pregunta ahí. No, digamos, no es necesariamente sobre guión, pero
sí quería preguntarle a Angie cómo se imagina ese momento, o sea, cómo se imagina visualmente eso de que el ganado se muere, uno de la gente y eso. Bueno, O sea, principal, o sea, acá en el detonante es como si que llegan personas a la casa de la inspectora a decirle que se desapareció, no sé, un perro, se desapareció un chivo, una gallina, cosas, y que tampoco, sí, y personas, o sea, porque es que yo no quiero, o sea, mostrar, o sea, literal de que las cosas se pierdan, sino que sea algo como más metafórico. No quiero que se muestre porque yo siento que es algo que vemos todos los días en noticias, es algo que se escucha todos los días, que vivimos todos los días, entonces no quisiera como mostrarlo directamente ahí, sino como voces, sí, como, Como testimonios. exacto, así como personas que llegan y se acercan a ella a decirle, no, mira, se me desapareció tal cosa de mi casa y ella pues empieza a la búsqueda. Ok, eso lo entiendo. Sin embargo, creo que... Ok, Sería eso lo bacano que entiendo. el Sin inspector embargo, creo... grabara. Ah, dale, Alejandro. Es que sería bacano que la inspectora grabara, hiciera su reportaje. Me la imaginé así, como grabando testimonios de lo que estaba pasando. Pues sí, podría ser, o sea, digamos que aquí está como esa estructura narrativa y ya después fui como en el guión tratando de maquillar la historia, o sea, sí, entonces, pues no lo había pensado así, Alejandro, pero creo que sí podría funcionar. Ah, puede Sí. ser. Ah, no, puede ser. Pero bueno, no sé Pero qué bueno, tan no normal es sé que qué tan normal una... es que una inspectora ande con una cámara por ahí grabando. No sé si... No No puede sé. ser con una grabadora. Depende Sí, que con una quiere, Puede ser una grabadora grabadora así como de y de periodista. voz, Sí. sí. depende si quiere darle como un toque más campesino, más rural, o si quiere hacerlo Ujú. un poco más moderna. Creo que ese sería como el dilema. Pues yo creo que en ese tiempo, pues, porque estamos en el 2000 sería más como una grabadora de voz, creo yo, o algún, o ¿cómo es que se llama esto? Los libritos de nota también. Tendría Claro. que contextualizarme un poquito más en ese tiempo. Dale, dale. Y bueno, yo Dale, también dale. Y pienso que bueno, con la yo parte también pienso que con visual, la parte no, o sea, visual, no no, o siempre sea, no siempre, o sea, podemos utilizar recursos de los testimonios, sí, pero también Ujú. sería chévere que visualmente se representara la desaparición de los animales. Entonces, por ejemplo, tú sabes que al comienzo la vemos a ella llegando al pueblo y caminando, puede que ella pase por una finca que se vean como, no sé, Sí, 20 chivos los chivos y no es después los que chivos no antes, estén. exacto, es que, perdón, lo que pasa es que aquí no lo coloqué en estructura narrativa, eso lo iba a colocar anoche, pero es que me embolaté y se me Claro, olvidó, claro. se me olvidó. Lo que pasa es que antes de que, pues digamos, el prólogo de Ángela, pues pescando en la sierra, yo quería colocar como una secuencia pues de imágenes, está presentando cómo está el pueblo, que está tranquilo, que hay llaves, que hay animales, que están personas, o sea, cosas como cortas y después ya sí pasamos a Ángela. Claro, Claro, Porque me parece entonces, me bien. parece bien, Está como bien. si está para bien. contextualizar un poco. Y ya después, pues que se note el cambio de que ya no hay, porque así también termina la historia. Bueno, esto cuando avance a la resolución. Dale, bueno, vamos a Dale, bueno, seguir. vamos a Entonces, seguir. Entonces, al día no sé, siguiente, o unos no días sé, unos después, días después, aparece un cartel de una persona desaparecida en el pueblo y en la pared de la iglesia se encuentra un graffiti que dice, aquí estamos y no nos vamos. Atentamente, los pajarracos. Qué fuerte. Bueno, entonces, después de eso, la inspectora reúne al pueblo y comenta lo que vio aquella noche. Ok, listo. El número 5, vemos a la inspectora retratando a las personas que vio y buscando su identificación. Pero ven acá, vamos a parar Sí. aquí un momento. Ajá. La inspectora está haciendo eso ella sola. Pues, pues, como te digo, pues en ese suceso, en lo que yo he leído de testimonios y pues de la investigación que yo tuve en el 2018, pues los inspectores, o sea, siempre está un inspector en el pueblo. Obviamente sí hay policías y eso, pero digamos que hay como una base
O sea, los mandan a ellos directamente allá, pero sí tienen apoyo, no, por llamadas, por cartas o que se trasladan hasta el lugar o sea, donde mandan a ese inspector o a esa inspectora. Dale, listo. Pero igual se podría como, no sé, que esté trabajando con varias personas, igual cuando, no sé, sí, eso también es algo que había pensado, pero Es que ahora esa parte, exacto, porque ahora estoy leyendo como un libro que se llama La violencia llegó en canoa, entonces para poder, no sé, contextualizar un poco más sobre la inspectora, o sea, como la compañía de ella, los trabajos que hace en la comunidad y eso. claro. ¿Ibas a decir algo, Sara? Yo estaba diciendo que sería genial que tuviera un compañero, no sé, pero como es un corto, quizás sea difícil trabajar otro personaje. Claro. Yo te pregunté fue por el tema de que dice buscando su identificación, o sea, ella o sea, si ya se sabe que hay un grupo armado allí y todo el pueblo sabe de que pues ellos están pues constantemente, pues no sé, en peligro por ellos, ¿por qué el inspector los va a buscar? Pues digamos que Si no ya se sabe sabe que hay, o sea, sí se sabe que es este grupo armado, pero, o sea, como, no sé, como retratando el rostro de esas personas para poder identificar, no sé, cómo son llamados, cuál es su nombre o algo, porque en realidad, digamos que ellos como que no se han presentado como tal quiénes son, simplemente están en este grupo y ya, o sea, se reconoce como los pagarracos, pero de pronto ya está buscando quién es el líder de ese grupo, ah, por ok, qué, sí. ok, ya, listo, estamos bien. Bueno, listo, luego se ve a la inspectora trabajando hasta realizando una llamada, vale. Luego el segundo punto de giro que plantea Angie es que aparece nuevamente, aparece nuevamente un fuerte viento en el pueblo. La inspectora se encuentra trabajando en su casa. De repente recibe un papel por la endija de la puerta y se lee: no queremos más sapos en este pueblo. Atentamente los pajarracos. En el clímax, la inspectora desaparece y nadie sabe nada de ella. Días después, Ángela la encuentra en la ciénaga, que es el comienzo de la película, ¿cierto? Del corto. Exacto. En la resolución se encuentra Ángela está pescando en la ciénaga, se encuentra con el cuerpo de la inspectora, pero decide ignorarlo y regresarlo a las aguas. Toma alguna de las lisas y regresa a su casa. Se ven imágenes del pueblo solo, sin animales, sin personas y varios carteles de personas desaparecidas, entre esos el de Esther. Bueno, ¿Qué tal? ahí termina. Ahí parece que está muy claro, o sea, ya con lo que ella tiene aquí, siento que ya yo me puedo imaginar la película de comienzo a fin, tiene mucho sentido en mi cabeza, o sea, a mí me Sí, gusta. es muy bueno. A mí me gusta bastante. Me gusta porque es como una metáfora y se entiende. Entonces está súper chévere. Yo quería comentar algo. Anteriormente, en realidad, en la historia no estaba como el primer punto de giro, no estaba cuando ella se reunía con el pueblo, ni otras cositas que pues ahí agregué, simplemente estaba como, o sea, como decía, era una historia plana, simplemente ni se mostraba tampoco cuando ella llegaba. Entonces yo, después de las clases que hemos dado con Efra, pues empecé de como analizar y decir, no, yo siento que a esta historia le falta porque yo siento que el personaje no está teniendo ningún cambio, o sea, ella está viviendo lo mismo, llegó y se va enseguida, entonces por eso como le agregué ciertas cositas. Y también yo quería preguntar algo, Efra, o Sí, sea, claro. yo mi historia quiero, perdón, que sea contada pues en voz en off, pero cuando yo escribía esa voz en off, yo sentía que estaba muy recargada de voz, o sea, de esa voz de ella, ¿sí? Entonces, no sé, y la sentía también muy aburrida, entonces sentí como que quitar esa voz en off y simplemente colocarla como o sea, en escenas específicas, no sé.
Bueno, el recurso de la voz en off, obviamente, pues sirve para muchos aspectos, pero mucha gente también realmente lo negrea, ¿sí? O sea, muchos guionistas dicen que quizás no es tan recomendado usar voz en off, porque en muchas ocasiones esa voz en off lo que hace es explicarte cosas que ya estamos viendo visualmente. O sea, están sobreexplicando cosas o Sí. básicamente reduciendo todo el sentido de la historia a través de diálogos, lo cual no es la idea del cine, ¿cierto? Que es lo que habíamos dado. Eso es lo que había, exacto. Entonces lo que Eso lo podrías pensé hacer después es, de la clase. claro, lo que podrías ver es, toma todos los diálogos de voz en off que ya tenías escrito, que habías pensado, y empieza a mirar qué realmente querías contar con ese diálogo que podrías contarlo visualmente. ¿Sí? Ok. Y si ya tú sientes que no, efectivamente es que la voz en off sí hace parte del estilo y de mi tono de película, pues la agrego, ¿cierto? Obviamente no en todo el cortometraje durante los 14 minutos, pero sí quizás en momentos especiales. Por ejemplo, aquí la usaste muy bien, en el momento en que encuentran el cadáver de ella al comienzo, puede ser una buena entrada del personaje para conocerlo ya llegando al pueblo, por ejemplo. Y podemos también quizás agregar una voz en off al final. Es que la voz en off está al final, pero pues se me olvidó colocarla ahí, pero sí está al final, pero igual estoy trabajando como en ese diálogo de esa voz en off. Y también, se discutía eso conmigo, porque me vi un corto que se llama Aya, que es un cortometraje de Uruguay, y allí también o sea, no es una historia de violencia, pero también estoy viendo muchas pelis de referencia con voz en off que me ayudan también como a desatar ese montón de dudas que uno a veces se crea. Y, o sea, también lo recreaba al principio como en el clímax, en el detonante, algo así, y al final, o sea, y me pareció que también era un recurso súper bonito, o sea, se escuchaba bien, porque él y además los diálogos no nos explicaban, sino que como que hacían parte del personaje, como era él hablando, no sé, lo que él sintió en ese momento. Entonces, Claro. también. Puede que la voz en off incluso sea al personaje, o sea, a Esther ya una vez muerta, o sea, a la Esther no del comienzo, sino la Esther que ya sufre el arco de transformación, o sea, a la Esther que mataron. Okay. Esa es la Esther que está hablando, Sí. puede ser. O incluso puede que no sea ninguna Esther, puede que sea un personaje X que esté hablando, o sea, ay, no me acuerdo cómo es que se llama eso. Cuando es se le llama como Dios, como si estuviera hablando Dios, pero... Ah, sí. Ya. Ay, eso Ya tiene su sé que, nombre pero técnico, tampoco, pero se me olvidó. exacto, no me acuerdo tampoco el O nombre puede ser ahora. también otro personaje, puede ser Ángela, puede ser alguien del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ese personaje creo que tiene que ver algo con la omnipresencia, ¿sí? O sea, el voz en off omnipresente, algo así se llama. Les tengo el dato. Cuando los tengas se los comparto. Bueno, Pero sí. Súper, te felicito, Angie. ¿Tienen algún comentario para Angie, para el trabajo? ¿Una recomendación? ¿Cuándo lo vas a rodar, Angie? Invítanos. Está bueno, está bueno. gracias. No sé, pues todavía yo me había propuesto una meta que lo iba a sacar entre estos meses, o sea, febrero, marzo, porque igual ya pues arrancó, ya enero ya va por la mitad. Sin embargo, cada vez que yo sé que estoy escribiendo algo, yo entro como en crisis, como, ay, no, sí, como que, ay, no puedo, no voy a poder. Entonces, como que en diciembre me dediqué a leer, a investigar, y también ahora todavía en enero estoy como otra vez leyendo nuevamente, como para poder darle peso a la historia y tener como más contexto de la situación, del conflicto armado, porque eso también es algo que uno debe de investigarlo también a profundidad. Entonces me he dedicado más a eso, pero sí quiero como ya tenerlo listo en marzo. Dale, súper, está bien. Y sí, lo de que a veces entras en crisis, creo que es normal, todo el mundo, a veces que me saturo con la historia y la dejo a un lado. O sea, yo la dejo a un lado y empiezo a crear otra. Entonces Sé que WhatsApp, pues yo la he dejado un montón de veces a un lado, como, ay, no, me frustro, y yo, ay, bendita, yo no sirvo para escribir, pero después digo, no, tú sí puedes. Claro, así es. Es que a veces es necesario, como dejar a un lado la historia, dejar que repose en tu cabeza y luego retomarla, porque eso ayuda a veces, o sea, cuando uno está
por ejemplo, en la racha de escribir, una vez se omite cosas que no se da cuenta, pero luego de que ya toma un tiempo de separación del proyecto y lo vuelve a ver, es más fácil identificar errores, el desapego ya es mayor, entonces ya uno se vuelve con más objetivo, ¿sí? Entonces puede Sí, ser sí. recomendable. Pero bueno, como habíamos dicho, el proceso creativo para cada persona es diferente, puede que a alguien le guste hacer todo eso un fracaso y ya, lo cual es válido. Pero bueno. Bueno, Gracias. ¿alguien más le gustaría compartir lo suyo antes de empezar? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, tomaré eso como un no. Entonces, vamos a empezar con la clase final del día de hoy sobre unos temas pues interesantes que vamos a hablar. Ay, coño, espera. Entonces hoy, 15 de enero, día 9, final, vamos a hablar sobre el tono de la película, o el tono de decir, de la historia, del guión, el estilo, la viabilidad, algunos fondos de financiación, y vamos a hacer un pequeño, super, hiper, mega, rapidín ejemplo de cómo registrar una obra, ¿va? Como para que también tengan claro. Puede que ya algunos sepan, pero igual, sería bueno mencionarlo. Entonces vamos a empezar con el tono. ¿Qué creen que es ustedes el tono? Yo no tengo idea, quizás como el estilo o como la intención o como si es fuerte o si es débil la temática o algo así. Como la forma, no sé, la originalidad que le colocas a tu historia, a tu corto, a tu película. Vale, sí, válido. Lo que pasa con el tema del tono es que uno dice, ay, no, pues fácil el tono, ay, sí. Pero en realidad es un concepto más abstracto de lo que uno cree, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué es el tono? Ya uno como que... Pero bueno, ¿alguien más tiene una opinión? Cuando uno Sí, dice, me ay, la imagino que es película. Ajá. como el mood de la película, no sé, terminando con otras palabras, así como la sensación general de la película. Una cosa así. Cierto. Yo también cuando pensé en el tono pienso en el mood, como lo que, no sé, la sensación que me da a mí mientras me la estoy viendo. Eso es el tono. Y bueno, precisamente es eso. El tono refleja el estado de ánimo de una historia, ¿sí? ¿Ya? Y está muy relacionado o condicionado por el género, ¿cierto? Entonces, si uno se ve una película, bueno, regularmente, si tú le preguntas a una persona, no, cuéntame cómo te parece esta película o qué tono tiene esta película, la gente dice, ay, esta es una película de risa, pues pongámosle, ¿cierto? O me generó como alegría o una sensación de bienestar como chévere. Usualmente eso está pues relacionado al género de la comedia, ¿cierto? O puede que hayan personas que digan, ay, no, esta película tiene un tono así como de, no sé, de como para llorar, ¿cierto? Como un tono triste. Uno podría relacionarla pues con un drama, ¿cierto? Con un drama así bien pesado, así bien heavy, o qué sé yo. Entonces, usualmente el tono está condicionado por el género, sin embargo, pues obviamente no siempre aplica. O sea, yo puedo tener un género como no sé, supongámosle, no sé, fantasía, pero yo le puedo agregar quizás un tono más oscuro, ¿cierto? Por ejemplo, me pasó con El laberinto del fauno, cuando yo me la vi por primera vez, yo la empecé a ver y yo dije, ay, no, esta película tiene un tono así como tipo Disney, así como
no sé, como Narnia. Yo pensé que era más o menos parecido. Pero de repente viene Guillermo del Toro y te mata un personaje con un con una pinche botella de vidrio en la cara y yo quedé como que, ¡qué loco! Me encantó porque obviamente llevamos la sangre y todo lo gore. Entonces eso me enganchó más. Obviamente él cogió un género de fantasía que no puedo decir que casi siempre está relacionado como con lo infantil y lo mágico, pero usualmente. Y él le dio pues ese tono como quizás un poco más oscuro a la historia, ¿cierto? Podríamos definir el tono de esa forma. Está relacionado obviamente en la forma como el público percibe la historia emocionalmente. Entonces yo puedo, por ejemplo, también puedo, por ejemplo, coger géneros y fusionarlos a través del tono. Entonces yo puedo tener un género de drama, ¿cierto? Yo identifico mi historia como si fuera de drama, pero tiene un tono cómico, ¿sí? O puedo utilizar, no sé, no sé, o por el contrario, sí, una comedia así bien tonta, bien así, no sé, paródica, pero le puedo también agregar un tono dramático, ¿cierto? Un tono terrorífico, tal vez. Entonces, eso está más relacionado con el tono, como al final, cómo percibe el público la historia emocionalmente. Aquí tenemos una pregunta, ¿cómo nos hizo sentir la película? Etcétera. Se pueden combinar las diferentes formas de percepción humana con el fin de provocar un estado de ánimo. Lo que había dicho, podríamos incluso alterar, o sea, coger una obra y cambiarla de tono, por ejemplo, a lo largo de la historia. Me pasó con otra película, no sé si se la vieron, que se llama Audition, de Takashi Miike. ¿Alguien se la ha visto? No, no, no. Bueno, la película, ustedes saben que yo les conté ayer que, ay, a mí me gusta ver películas como perturbadoras y todo demás, en fin, esa película siempre estaba como en la lista de películas más perturbadoras hechas ever, ¿cierto? Y yo dije, ay, bueno, listo, me la voy a ver de una. Y porque ya conocí a Takashi Miike, sé que el tipo es full rayado. Y yo me empecé a ver la película y la película era como una comedia romántica. O sea, toda la película o sea, parecía una comedia romántica. Y yo decía, pero, che, ven acá, ¿será que yo me estoy viendo la película? Que está como raro, o sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero no, resulta que el tipo cogió un tono básicamente para toda la película y al final te cambió absolutamente el tono de la película y te la torció. No quiero espolear para que se la vean, pero te cambió radicalmente el tono que realmente deja a uno frío. O sea, a mí me dejó, o sea, yo no me esperaba absolutamente nada de lo que iba a pasar en esa película, porque literal te combinó los dos géneros, ¿sí? Y esos dos géneros al mismo tiempo te cambió el tono, o sea, la percepción de la película. Entonces, si a mí me preguntan al final, bueno, ¿y cómo fue el tono de esta película? Pues yo no sabría qué decir, o sea, yo podría decir que empezó así y terminó de otra forma, ¿cierto? En Parásitos pasó lo mismo, ¿cierto? Al comienzo tenía un tono como más, no sé, más, quizás más amigable, más de cómico, y no terminó así. Terminó un poco más trágico, ¿cierto? El tono de la película. Entonces, pues eso se puede jugar, pues, con la emocionalidad del espectador a través del tono. Y esto está también muy apoyado, obviamente, con el tema sonoro, es decir, pues todos los recursos sonoros que podemos tener, ya sean efectos de sonido, música, pues original para la película, eso está relacionado, obviamente, con la emocionalidad y con el tono de la película. Yo puedo tener una película de terror, pero si el músico realmente hace una obra musical que no me genere el terror, si por el contrario me genere eh, otro tipo de sentimientos, ahí estoy creando un choque pues emocional extraño, lo cual no está mal. Ojo, puede ser muy experimental, de hecho. Entonces, pues sí, eso está relacionado con la sonoridad y obviamente la estética visual. Por ejemplo, eh, Tim Burton es un tipo que tiene una estética visual muy oscura, ¿cierto?
que si alguien pues no conoce la filmografía de él y ve una película simplemente con un frame de la película, no puede decir, ah, no, esta película pues probablemente sea de terror. Pero luego nos damos cuenta de que pues, la película no va por ahí, o sea, que el tono de la película ni siquiera es de terror, o sea, no va ni cerca, ¿cierto? Entonces, eso también influye en las partes sonoras y estética visual, ¿va? Ujú. Entonces, cuando le pregunten la próxima vez qué es el tono, ¿qué podrían responder? Es como, sí, el mood. Me parece que eso es una definición muy cercana, el mood de la película, sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tono? A veces es complicado mantenerlo en una película, ¿no? O ¿Cómo? sea, no sé, a veces hay como películas, no sé igual si será intencional, pero que como que termina desvaneciéndose el tono conforme avanza la película. Como que, o sea, por ejemplo, It, siento que sufre mucho de eso a veces. ¿Cuál? It, la 2 sobre todo. Porque sí, como que tiene la pretensión como de ser de terror, pero hay unos puntos que dicen, no, no sé. Ah, ok, It. Sí, It, cierto. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo me estaba viendo It, Pero obviamente a mí me pero obviamente a mí me parecía, o sea, parecía, o sea, pues obviamente tiene pues muchos obviamente tiene apartados muchos cómicos y apartados obviamente cómicos y eso era obviamente eso era intencional. intencional. O sea, ujú. evidentemente era intencional, Pero pero personalmente personalmente para para mí mí no no funcionó. funcionó. O O sea, sea, a a mí mí no no me me terminó terminó de de agradar agradar ni de ni de convencer convencer ese ese tono tono cómico cómico que que le le dieron dieron a a la la segunda segunda película, película, comparada comparada con con Sí. la la primera. primera. Pero Pero fíjate fíjate que que en en muchos muchos directores directores ese ese tono tono cómico sí funciona. O sea, si revisamos la filmografía de San Raimi, él mezcla mucho el terror y el gore con la comedia, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la más famosa es la trilogía esta que tiene serie y todo, de Evil Dead. ¿Cómo es que se llama esa en español? ¿Esa de Evil Dead? Ay, en fin. O por ejemplo, Arrástrame al infierno, también es de él. ¿Ni se vieron Arrástrame al infierno? Yo. Yo, La película es una locura, o sea, a mí me encanta. Obviamente es terror, pero obviamente también tiene mucho un tono cómico durante toda la película. Entonces tú te ríes y al mismo tiempo, o sea, es loco. Y a él le funciona, a él le funciona. Entonces ahí están mezclando dos tonos, ¿cierto? Entonces, pues chévere, válido. Pero si para mí en It no funciona, no sé al que le haya gustado It, que la defienda. Bueno, otro comentario, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, tomaré eso como un no. Vamos a seguir con el estilo. ¿Ahora qué creen que es el estilo? creo que el estilo sí es lo que he dicho anteriormente, como la originalidad que le das a la peli. Estoy de acuerdo. ¿Quién dice otra cosa? ¿Nadie más? No sé, tal vez recaiga también un poco en, digo yo no sé, la dirección de fotografía, la dirección de arte, ya como hablando más del estilo, me parece a mí, siento que es algo más físico, pero no sé. Claro, el estilo tiene muchas vertientes porque uno puede decir de estilo y puede enfocarse en muchos lados, ¿cierto? Les acabo de compartir ahora la imagen de la película para que vean que no me acordaba. Se llama El Despertar del Diablo. Tiene 3 partes y tiene una serie.
y tiene un remake, hicieron como en el 2009. En fin, solo quería como acordarme. Pero sí, el estilo está relacionado de muchos aspectos. Vamos a ver el primero, en relación con la estética, que es cierto, es lo que decía ahora Sara, ¿era la que estaba hablando? ¿O Natalia? Se me olvidó, no vi. Yo. ¿Quién fue lo que? Natalia, ok, listo. Entonces, estilo en relación a la estética, ¿cierto? Entonces, son aquellos referentes estéticos de historia en cuanto a época, localización, géneros, subgéneros, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo que tenga una historia policíaca, ¿sí? Yo puedo decir, no, mi género es policíaco, pero yo quiero que tenga un estilo como, no sé, futurista, de los años 3000 y pico, quizás con, no sé, podría decir que barroco, cyberpunk, qué sé yo. Entonces podríamos decir que cyberpunk es un estilo, ¿cierto? O sea, hay toda una cultura y toda una especie de códigos visuales en relación al cyberpunk que yo puedo utilizar. Y ojo, cyberpunk, pues, obviamente es un estilo que no solamente aplica para cine, ¿cierto? O sea, encontramos el estilo cyberpunk en muchos aspectos, ya sea en la literatura, en los videojuegos, en los cómics, mejor dicho, en muchos otros aspectos yo puedo tomar estilo, ¿cierto? O yo puedo decir también, no, es que yo tengo una historia de amor, pero desarrollada con un estilo, digamos, western, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya enseguida uno empieza, solamente con decir western, ya uno inmediatamente se puede imaginar qué tipo de decorados, qué tipo de diseño de producción, diseño de, pues, de fotografía, incluso sonoro, tiene relación esa película, a pesar de que mi género sigue siendo amor. Incluso mucha gente dice que el western no es un género, sino un estilo. Pero bueno, eso es discutible. El punto es que eso también puede ser considerado un estilo, o el que habíamos dicho, por ejemplo, de Tim Burton, a tal punto de que se prácticamente se consagró esa palabra, un estilo burtonesco. O sea, eso existe, tú lo buscas en Google y existe. Y ya la gente identifica el estilo burtonesco con lo oscuro y lo gótico y lo sombrío, ¿va? Por eso el tipo, o sea, hay gente que no le puede gustar Tim Burton, pero no hay que negar que el tipo es talentosísimo. O sea, el tipo tiene una estética maravillosa, a mí me encanta. Pero bueno, eso es en relación a la estética, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahora? Entonces, si yo le pregunto a usted, ay, Angie, por ejemplo, si yo te digo, ay, ven acá tu corto, qué estilo tiene? ¿Cierto? ¿Tú qué puedes decir? Mm, ¿Qué estilo tiene? Estaba pensando eso ahora. Eh, no sé, no sé. O sea, sí sé, pero no sé cómo decirlo. No sé, como algo más. No sé, pues es drama, no, es que no sé. Al género de drama, sí. Ajá. Pero yo puedo tener ese género drama y desarrollarlo con un estilo cyberpunk. Obviamente no aplica en tu corto porque Ajá. obviamente Te voy a decir como que, pero eso tú no. estás desarrollando esto en un pueblo palafito y esto obviamente Exacto. no es lo Sería, mismo. ¿Ah? yo creo que el western pega, pero no sé. No, no tampoco creo que pegue. Yo No, podría decir que el estilo del corto de Angie podría ser como costumbrista, ¿cierto? Yo puedo tomar de referente las pinturas sí. costumbristas o naturalistas Yo te iba a y decir como natural, pero, o sea, no, es que yo sé cuál es, pero no sé, no, o sea, no sé qué nombre, o sea, si había un nombre para ese estilo. Pero sí, te iba a decir, no sé, natural, algo natural. claro. Entonces, pues sí, o sea, ya es como de la investigación de uno decir, ah, no, yo quiero que mi película se parezca a esto, ¿cierto? Ujú. Y yo puedo tomar, como había dicho, referentes no solo del cine, sino de la literatura, bueno, de la literatura, bueno, sí, del cómic, de la televisión también, ¿por qué no? De la pintura, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en relación a la estética. Ahora vamos a ver en relación a la forma de contar la historia. ¿Qué creen que puede ser?
Fotografía, no sé. ¿Cómo? La fotografía. O sea, no sé, o los planos, no sé. Ok, te refieres como a la puesta en escena, tal vez. Sí. O al ritmo, quizás. Sí, creo. Sí, puede ser. Ahora puede ser en escena, pero ajá, no sé. Claro, totalmente puede ser. Entonces, el estilo en relación a la forma de contar la historia es que podríamos contar una misma historia, pero quizás de forma naturalista, o surrealista, o caricaturesca, ¿cierto? O sea, yo puedo coger la historia de Angie y llevarla al extremo de lo paródico y la caricatura, o por el contrario, puedo contarla naturalista, ¿cierto? O puedo hacer un visaje todo extraño hasta experimentar, y eso está en relación al estilo de la forma de contar la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Jean-Pierre Jeunet, que me encanta este director francés. Tenemos aquí el ejemplo de Amélie, tenemos este ejemplo de Micmacs y de Delicatessen. Son películas de él todas. Y este tipo, o sea, él, pues sus historias pues tratan de muchos temas, pues el género de pues, el amor, la venganza, qué sé yo, pero el estilo de él es muy circense, ¿sí? O sea, la forma en la que él narra sus historias a veces es como casi caricaturesca también. O sea, no es naturalista. O sea, en la vida real nadie actúa como Amelie. O sea, la vida no es así, ¿cierto? Él la cuenta de esa manera. Micmac se ve más claro el ejemplo, o en Delicatessen también. O sea, él tiende a coger sus historias y contarlas de una forma muy, muy caricaturesca y circenses, ¿sí? Pero podemos coger otros ejemplos, ¿cierto? Otros directores. ¿Qué otra persona puede ser así? A ver, o qué película ustedes digan, ay, mira, esta película se pudo haber contado así, pero la contaron con este estilo raro. ¿Qué puede ser? Esta, Perdón. dale, Natalia, habla. Midsommar, bueno, no sé, pero no sé si la vieron, pero es de terror y casi todas de día y súper colorida. Pero no sabe Bueno. totalmente. Sí, fíjate que con Midsommar me pasó algo muy extraño, porque yo me vi Hereditario, y me encantó esa película, o sea, yo dije no, y estaba esperando que entrenaran Midsommar en Santa Marta, para esa época vivía allá, y no la estrenaban. O sea, ya no llega nada, en Santa Marta no llega nada, infortunadamente. Pero si la estrenaron, resulta que la estrenaron y yo dije, ay, sí, sí, voy a vérmela. Ese día me puse bonito, fui solo al cine, yo estaba emocionado. Y fui el único en la sala. Literal, primera vez en mi vida que me veo una película solo. O sea, literal, la sala yo era el único viéndome la película. Y bueno, ¿qué iba a decir? Creo que me fui por el camino que no era. El punto es que me vi Midsommar y yo quedé confundido. O sea, porque no me esperaba eso lo que estaba viendo. A mí personalmente la primera vez que me la vi no me gustó. Se me hizo pretenciosa, se me hizo muy larga, se me hizo eterna. Pero luego que me la volví a ver otra vez, yo como que, bueno, le cogí el cariñito. Y bueno, en este caso en Midsommar podríamos decir que el estilo o la forma en la que él quiso contar su historia, no sé, eh, vamos a pensar. Porque obviamente a nivel estético, de partida, el estilo es llamativo porque ninguna película de terror, o muy pocas, se han desarrollado de día y han tenido, pues, esos vestuarios y esas locaciones como tan coloridas. O sea, a partir de ahí ya podríamos decir que este estilo lo relacionamos con la estética, ¿sí? O sea, él cuando hizo su pitch, él dijo, no, mi película es una película de terror con un estilo naturalista, ¿cierto? Un estilo como Amish. Pero ya cuando hablamos de contar la historia, había muchos momentos en la historia que eran muy extraños, ¿sabes? Que era como que, no sé, no parecían como comportamientos racionales de una persona normal. Me acabo de acordar que lo querían demandar. Ah, no sé por qué lo querían demandar. Hola. Cuéntese, Jim. Ahora Valentina tiene audio. Hoy me sirve mi micrófono. Ay, era el computador ayer. Ah, bueno. Bueno,
obviamente Midsommar sí existe, es una tradición, no sé de dónde, pero cuando salió la película, obviamente la gente concibió que Midsommar era eso. O sea, la gente estaba aterrorizada con ir a ese festival. Entonces, a Ari Aster le metieron una demanda porque obviamente, entre comillas, dañó el festival, dañó el turismo y todo eso, la gente no quería ir allá. Y A24, que fue la productora, les tocó hacer un comunicado oficial diciendo que obviamente era una narrativa de ciencia ficción, que él solamente agarró parte de la cultura para recrear algo y convertirlo pues en su película, pero eso no tenía que ver obviamente nada con la cultura, ni intentaba ir respetar las costumbres que tenían allá y todo eso, y de hecho me acuerdo que a 24 lo que le tocó fue, la protagonista estaba Florence Pugh, la comenzaron a pasear por todos lados promocionando la película e hizo como una Lady Gaga cuando protagonizaba Star is Born, que decía lo de las 100 personas. Bueno, Florence Pugh repitió hasta el cansancio de que era un tratado de ficción, que eso no era real y no sé qué, y lo que hizo A24 el día de la premiere fue recrear una versión real del evento para que la gente tuviera como expectativas diferentes de la película. Y eso en cierta manera le sirvió porque cuando la película comenzó a verse, rompió taquillas. Pero fue un tratado de marketing bien fuerte por parte de A24 en su momento porque tuvieron como full problema y Ari Aster obviamente tenía que defender su posición como cineasta, pero a él lo vetaron, o sea, hasta donde yo sé, hay varios países donde a él no lo dejaron entrar y le tocaba a la pelada esta hacer casi toda la promoción sola. ¡Qué loco! O sea, ese dato yo no me lo sabía. O sea, no sabía que el Midsommar existía en la vida real. Yo creí que era 100% ficción. Pero, obviamente, bueno, sí es ficción. O sea, no son tan Amish como se ve en la película y todo, y es algo obviamente como muchísimo más suave, o sea, de por allá. O sea, no, obviamente no es tan despiadada. Aló, creo que se le pegó, ¿no? Sí la escuchan a Valentina. Sí, yo la escucho. Sí, se fue. ¿Y ahora? Ya, ahora sí. Sí que, o sea, fue súper fuerte. Yo me acuerdo que, o sea, yo nunca en mi vida había visto A24, porque por lo general ellos son como muy cuidadosos con el tratamiento de los temas de sus películas, meterle tanto a una promoción de una película para que no lo petaran. Sin embargo, hubo países en los que la película le recortaron, si no estoy mal, lo de la parte de la piel del oso, en algunas partes la censuraron. O sea, la película en muchos países no la dieron completa. Claro, sí, la censura siempre ha sido una cosa loca. Pero bueno, igual ahí también fue como, o sea, no estoy diciendo que se va a retomar tradiciones y hacer las películas, pero hay que ser cuidadosos, ¿cierto? Es como si alguien viniera aquí, hiciera una película sobre el carnaval de Barranquilla, pero no lo muestre como es, sino, mejor dicho, te coge y te tergiversan la tradición y te muestran otra cosa. Obviamente eso va a cambiar universalmente la percepción que la gente tiene sobre el carnaval de Barranquilla y es normal que demandas existan. Ya esas cuestiones así como de derechos de autor y legalidades en el cine, hay que tener mucho cuidado totalmente. Porque si realmente Midsommar existe, no sé qué permiso ellos hicieron o qué onda, no sé, la verdad. Qué loco. Pero bueno, podríamos hacer una clase completa de legalidades en el cine, pero en ese caso yo no sería instructor porque yo no sé nada y me gustaría mucho aprender sobre el tema. Pero bueno. Bueno, gracias por tu aporte, Valentina. El dato curioso, muy bueno. Y bueno, de otra forma también llamar estilo, que está más relacionado ya con la forma de escribir, pero ya el guionista. ¿Cierto? El estilo en la escritura, lo que les había dicho. Pues cada persona escribe de forma diferente, a pesar de que hay ciertas normas y ciertos estándares para el guión literario. Es normal que pues
las personas pues, se expresen de forma diferente, ¿cierto? Entonces, tenemos este ejemplo. Dice, esta es una acción, ¿cierto? Dice, Enrique toma el arma de la mesa, donde hay un sobre dirigido a Celia, y se pega un tiro. Cae sobre la mesa cerca del sobre. Si uno lee eso, y el director de fotografía, y el actor, y la maquilladora, y todo lo que, etcétera, 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 uno obviamente sabe lo que está pasando en la historia, ¿cierto? O sea, es claro, es preciso, es conciso, o sea, cumple con todos los requisitos, ¿cierto? Pero yo también puedo coger la misma escena y escribirla diferente. Es decir, Enrique mira la pistola Beretta, calibre 9 milímetros, que está sobre la mesa, junto a un sobre. Respira profundo, la levanta con su mano derecha como si pesara 5 veces más. La apoya en su sien derecha. Aprieta los ojos. En el sobre está escrito con la letra imprenta y temblorosa Celia. Suena un disparo. Enrique cae de bruces sobre la mesa tapando el sobre. Cogimos exactamente esta misma acción, ¿cierto? Pero acá este guionista la escribió diferente. Aquí fue, quizás dio más detalles que para él consideraba importante, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una pausa aquí clara. Es recomendable siempre ser lo más directo y conciso posible en el guión. Es recomendable. Sin embargo, uno como guionista, con la forma de escribir, también puede sugerir al director o a la persona que lo esté leyendo planos, ¿cierto? Planos ya cinematográficos. Entonces, si uno dice aquí la pistola Beretta calibre 99 o la letra imprenta y temblorosa que dice Celia, uno leyendo eso, uno se imagina que planos, detalles, ¿cierto? Planos cerrados de esos objetos. Mientras que aquí yo leo esto y yo lo leo más como un plano general, ¿ya? Obviamente ya es decisión del director, se dice, ¿sabes qué? Esto la verdad no lo voy a utilizar, yo lo voy a contar como yo quiera, lo cual es válido, pero uno desde el guión sí tiene el derecho a sugerir por dónde quieres que vaya la película, ¿cierto? Ambas formas están correctas, ya es cada quien pues que decida de qué forma contar su historia. Estos son solo 2 ejemplos, pero yo puedo coger esta misma acción, podemos hacer el ejercicio incluso, solo que no lo vamos a hacer. Pero yo les puedo dar una acción a ustedes y cada uno me puede escribir pues, de esa misma acción y estoy seguro que obviamente van a salir estilos diferentes. Entonces, a eso se refiere con estilo, en este caso, pues de la escritura a nivel de guión. ¿Va? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja, reclamo? Ninguno. Bueno, sigamos con el tema de viabilidad. ¿A qué nos referimos con viabilidad? Exactamente. ¿Qué creen ustedes? Suena como algo de... ¿Cómo? Si es Suena como algo de... Quizás como lo del presupuesto, escribir para lo que tengas el dinero de hacer. Ok, esa puede ser una. ¿Qué otra puede ser? También por los intereses del público, escribir quizás algo que le guste a las personas puede que genere como más interés en la película, aunque no siempre es. Claro. ¿Qué otra opción hay? Bueno, el término viabilidad obviamente está relacionado mucho con el tema económico, ¿cierto? Y es más que todo usado en la creación de proyectos, pues ya, sí, económicos, o sea, cuando hablamos de ya en apartados administrativos, de negocio, economía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a crear un proyecto de emprendimiento,
usualmente la viabilidad es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Como que, por ejemplo, si yo quiero crear un producto, ese producto, qué tan original es, qué tanto existe, cómo es el mercado, hacia dónde va dirigido, cuáles son los costos de producción que necesito para hacer ese producto, qué plan B tengo si no le va bien, no sé, el primer mes, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado con la viabilidad y con lo comercial. Pero entonces uno dice, ay, ¿eso qué tiene que ver con el cine? Pues todo, obviamente porque si bien el cine obviamente es una forma de expresión y es arte y etcétera, también es un negocio y es pues, un intento de que genere pues economía para las personas que se dediquen al cine, ¿cierto? O sea, que se fomente una industria que aquí en Colombia pues ahí va como caminando poquito a poquito. Y esto creo que es uno de los apartados que a veces como que quizás pasamos por alto aquí en el cine colombiano, ¿cierto? Que quizás no pensamos en todos los aspectos que hay que tener en cuenta en viabilidad para que se forme una industria cinematográfica. Entonces, en relación a la obra, podríamos decir que para evaluar la viabilidad de un guión, debemos pues guiarnos primero en el concepto del guión, o sea, la idea y todo lo demás, la historia, la estructura, los personajes y los diálogos, ¿cierto? Usualmente esto es evaluado pues por el productor. Cuando tú presentas una idea a una cabeza, pues el productor va a evaluar la viabilidad del proyecto primero en relación a la obra y obviamente también los aspectos económicos que lo vamos a dar ahorita. No solamente puede ser por un productor, también puede ser por un jurado, ¿cierto? De una convocatoria o incluso por ti mismo. Si eres pues independiente y quieres hacer tu proyecto con tu propio dinero y tus propios recursos, también es válido que se pregunten pues todas estas cuestiones, ¿cierto? Entonces vamos en relación primero al concepto. Son muchas preguntas las que nos podemos hacer. Simplemente vamos a leerlas y eso nos ayudará como a ver, listo, vale, aquí estoy fallando, puedo seguir trabajando en esto. Entonces, en ese podríamos decir que el guión no es viable, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿es un concepto de alto perfil, con gancho comercial, o es más cercano al cine de autor? ¿Es llamativo, imaginativo, fresco, o ya lo hemos visto mil veces antes? ¿Ha tenido éxito de ideas similares en el pasado? Eso es muy importante, ¿cierto? Porque obviamente habíamos dicho de que muchas historias ya están contadas, pero de diferentes formas, ¿cierto? Podríamos buscar historias que tengan más o menos parecido y a ver qué tal les fue. A ver qué tal, qué impacto, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, ya sea de Latinoamérica, mundial, etcétera, etcétera. Obviamente todos estos estudios de viabilidad, como les digo, en una industria como Hollywood, o sea, desde antes de escribir el guión ya estas preguntas se lo están haciendo. O sea, esto es una de las cosas más importantes que existen. Más importantes. Es una cosa loca. Tiene potencial sólido de marketing, puede ser vendido a la audiencia, etcétera, etcétera. Imagínense que en Hollywood, o sea, antes incluso ya de que el guión esté terminado, bueno, cuando es solicitado como una major o un estudio bien grande, ya tienen pensado todo el plan de marketing. Y eso que la película no está terminada. Imagínense. O sea, así de importante es este tema. En cambio aquí, en Colombia, uno pasa por alto el tema de marketing, el tema de publicidad, precisamente porque no hay, o sea, realmente no hay plataformas en las que uno realmente siente y considere que puede pues, promocionar sus obras, porque apenas están haciendo, ¿cierto? Pues Dago García ya tiene la suya, ya tiene su secretico, porque obviamente él está metido en Caracol y ya sabemos que en Caracoles, o sea, esas películas nos las meten por los ojos. Pero ¿y nosotros, los demás autores, qué? ¿Qué onda? Ya toca buscar como estrategias, porque obviamente ya eso es un problema que tenemos que solucionar, buscar estrategias de publicidad y marketing para que la película al menos, pues, un 5% de la población colombiana la escuche, ¿cierto? Por ahí hace poquito no, ya hace unos años, pero se me olvidó la película, no sé cómo se llamaba, pero el punto es que era una película de terror que grabaron unos chicos en una universidad en Estados Unidos, los chicos eran colombianos, y los chicos grabaron un video y lo subieron a Facebook
diciendo de que Cine Colombia no quería proyectar su película. Sí, o sea que habían hecho los procesos de negociación y no querían proyectarlas y todo lo demás, y el video se volvió viral, ¿cierto? Porque mucha gente decía como que, ay, sí, apoyen al cine colombiano, no sé qué, y no van a ver cine colombiano. El punto fue que la película, yo la conocí fue por eso, porque el video se volvió viral, porque si no, estoy seguro que ni la hubiese visto, o sea, ni supiera de su existencia. Y resulta que obviamente esa supuesta negociación que se hizo con Cine Colombia, entre comillas, pues obviamente era mentira, realmente fue un video que, o sea, fue una estrategia que ellos crearon para que el video se volviera viral y la película al menos se conociera. Y efectivamente la película sí se logró llegar a cines. O sea, sí se estrenó en algunas salas de cine del país. Entonces, es curioso, obviamente es arriesgado, pero uno puede pensar desde el ya cómo promocionar ciertas películas, ¿cierto? No sé si tengan comentarios por ahora, vayan diciendo cualquier cosa, donde diga, ah, no, sí, imagínate qué tal. Pero sí, sí es complicado, ¿no? Es que es difícil también competir a nivel de marketing con los gigantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, ellos le están vendiendo a uno la película desde que tienen la idea. Desde ese momento ya están haciendo expectativa. Pero Total. aquí en Colombia nos pasa que ya es cuando ya va a salir a cines a los 8 días que se entera uno de las películas. Y pues claro, eso ya pierde ahí completamente, porque si ya hubo otra que tienen un año trabajándole a eso, pues ni modo. Totalmente. Efectivamente, y bueno, la estrenan a cine, o sea, mismo, con un esfuerzo grande, logran estrenarla a unas cuantas salas de cine. ¿Y quién va a verla? Pues solamente las personas que estén interesadas por el cine colombiano, quizás nosotros que estamos en el gremio, tal vez, y eso, va y Sí, la ve. Pero, o sea, ¿tu mamá y tu papá va a verla? O sea, obvio no, ni siquiera sabe que eso existe. Entonces, obviamente eso es un círculo de nunca acabar en el que no sé de qué forma se puede solucionar. entonces sí hay como que enamorar a la gente de esas historias a la final, porque, o sea, sí está pasando eso, que eso se convirtió como en un círculo cerrado de que a los festivales vamos los mismos, a las proyecciones vamos los Totalmente. mismos. Entonces, solo un grupo de personas yendo a todo lado y como que no se está ampliando ese público y ahí estamos perdiendo porque entonces ¿quién va a ver? Total. O sea, ya es un momento de responsabilidad de nosotros, porque es que, fíjate, o sea, mucha gente en Colombia tiene la percepción, la idea errada, de que el cine colombiano se reduce solamente a comedias y películas de narcotráfico, ¿cierto? Es una idea que se ha venido como creando en el imaginario en los últimos años. Pero nos hemos dado cuenta de que no, de que hay mucho más historias que definitivamente, precisamente por el tema de publicidad, no logramos conocer, pero que existen. Y uno dice, ay, la verdad, a mí me gustaría que esta película le fuera mejor en la vida. O sea, no sé por qué no le fue tan bien. Entonces ya es cuestión de uno de empezar a diversificar los temas, a diversificar las historias y ver de qué forma podemos atrapar al público, ¿cierto? El cine de autor está bien, listo, es muy bonito, claro, está bien, pero podemos pensar también en historias que puedan llegar a tener quizás un impacto más significativo a nivel comercial en el público, ¿cierto? Quizás historias más universales, con temáticas más universales, llamativas para cierto público a nivel cultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un tema ese es otro tema que podemos hablar con polas, ¿cierto? Con cerveza. Pero bueno, sigamos. Bueno, esta película contiene elementos que pudieran atraer grandes audiencias a los cines, ofrece algo, es oportuno, es suficientemente sólido para justificar la compra de un guión mal escrito, realmente voy a comprar esto, o sea, le voy a dar, no sé, 500 millones de pesos, en el caso del jurado, 500 millones de pesos a este proyecto, realmente sí lo merece, en fin, etcétera. Esto en el caso de guión cinematográfico. Podríamos ya en cuestión de historia. Si yo estoy leyendo el guión y yo digo, bueno, ¿será que sí captó mi atención, me enganchó en las primeras 10 páginas? ¿Está claro de qué trata la historia o realmente no la entiendo?
¿Es una historia extraordinaria o se trata de una historia simple, ordinaria, con algunos toques extraordinarios? ¿Es creíble? ¿Es interesante? ¿Me importa lo que sucede? ¿Me hace sentir emociones? ¿Me gusta? ¿Podría ofender a algunos segmentos de la población? En este caso, aquí podemos tener el ejemplo de Midsommar, ¿cierto? Entonces, supongámosle que A24 esté leyendo el guión de Midsommar y en su investigación se dé cuenta de que anda, el Midsommar sí existe. Y si yo hago esta película, que obviamente va a tener algunos momentos quizás fuertes, eso podría ofender a algunos segmentos de la población, ¿cierto? Entonces, estas preguntas se hacen antes de hacer el proyecto viable. Eso fue una jugada arriesgada, la verdad. Pero bueno. En la estructura, tiene los 3 actos claros, hay un conflicto, hay nudos en la trama, hay una conexión lógica, cómo es la construcción de la trama, es predecible, es muy obvia, es confusa. Las subtramas afectan de algún modo el conflicto central y la vida del protagonista, o están ahí porque sí, simplemente por el vacío. Hay un clímax final, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estoy pasando rápido esto, pero son preguntas que de hecho, como les había dicho, yo todas las diapositivas las estoy colgando en el Drive, entonces, pues ahí van a quedar para toda la eternidad. Entonces, pues sí. Y por último, los personajes. Bueno, faltan los personajes y diálogos. ¿Cómo se revela el personaje? ¿Cómo son sus rasgos? Me preocupa lo que le pasa al protagonista. O sea, si yo estoy leyendo un guión en el que realmente me da igual el protagonista, ¿vale la pena realmente poner dinero para este proyecto? Tal vez no, tal vez sí. Es activo, el protagonista presenta un arco, etcétera. Y por último, el diálogo. ¿Será que existen demasiados discursos largos e intrascendentes? ¿Es coherente? ¿Los diálogos tienen sentido? ¿Posee cada personaje su forma de hablar y estilo único? Tal vez sí, tal vez no. ¿Es demasiado provocador, profano o sexualmente explícito? ¿Demasiado crudo u ofensivo? Obviamente esto tiene su público, ¿cierto? Esto puede que sea intencional. Hay películas que están diseñadas para cierto nicho en el que no importa si es sexualmente explícito o crudo o ofensivo. Ahí entro yo a verme estas películas. Pero a no todo el mundo le gusta esto, ¿cierto? Entonces, sí. Esas son las preguntas que podremos hacer en relación a la obra. Ahora, en relación al presupuesto, ¿cierto? Ya aquí podemos entrar todos. ¿Es posible rodar algunas escenas del guión? ¿Será que pueden suprimirse? ¿Será que pueden afectar la trama? ¿O podría cambiar dichas escenas? ¿O cómo las voy a rodar? ¿Está dirigido a un público claro? ¿Cómo será el circuito de exhibición? ¿Tengo el suficiente fondo de financiación para hacerla? ¿Qué planes tengo? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí si nos ponemos a reflexionar, uno como guionista realmente tiene que tener claro en la cabeza todo el proceso de realización de una película, desde su desarrollo hasta la postproducción, ¿cierto? O sea, desde el inicio. Uno como guionista no puede decir, ay, no, ya, yo escribí, me deslindo de la obra y suerte y muerte. No, uno tiene que pensar como productor, tiene que presentar como actor, tiene que pensar como director. O sea, el guionista es una persona, es un realizador completo, realmente. Tiene que presentar como montajista, porque obviamente en el montaje también se evalúa mucho el ritmo de la historia y en el guión tiene que quedar muy claro el ritmo. En fin, o sea, en términos generales, un guionista tiene que saber de todo el proceso audiovisual. Y obviamente el apartado de viabilidad siempre es uno de los más importantes. ¿Va? Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeñito, así pequeñito, pequeñito. Piensen en sus historias y díganme una escena en la que ustedes digan, puede que esta escena no es muy viable de hacer. O puede ser complicada. O puede afectar al público de alguna manera. La primera escena de que es un poco un supuesto accidente, intento de accidente, se necesita un auto
Obviamente el auto no se va a destruir ni nada, pero aún así creo que necesita como bastante utilería o bastante diseño de arte. Y además es de noche es bastante difícil grabar y está lloviendo. Bueno, esa de Lo la que es lluvia, difícil conseguir me parece que esa es la situaciones parte más así. difícil. Porque el carro, bueno, el carro se consigue, suerte y muerte, eso lo conseguimos de alguna forma. Pero la lluvia siempre es una cosa loca para poder rodar con la lluvia. Igual también Una vez depende de cada proyecto. estábamos, Ajá, dime. sí, una vez estaba en la universidad grabando como un film minuto en primer semestre y casualmente estábamos haciendo como una escena, teníamos como una escena de cine negro, estábamos haciendo un film minuto así y era como un interrogatorio y en la última escena se veía como un asesinato y nos demoramos todo el día rodando, salimos y íbamos a grabar la escena esta del disparo. Yo había escrito el guión y de la nada empecé a llover fuerte, fuerte, fuerte y quedó como la escena grabada del asesinato bajo la lluvia. Y fue, o sea, no estaba escrito en el guión ni nada, pero fue un efecto. Incluso en la edición tomamos como de bastante referencia los como rayos y eso para como los flashbacks y los recuerdos. Está muy Pero genial. bien. O sea, esto es un ejemplo de que la lluvia puede servir. Pero usualmente, casi siempre, la lluvia es un problema en rodaje. Casi siempre, realmente o sea, es lo peor que puede pasar. Es como, no se imaginan. No se imaginan. Imagínate un retraso de 2 horas, todo lo que implica a nivel de producción, es una cosa loca. Es una cosa loca. Yo tengo una anécdota. Ajá. Yo pues cuando estaba trabajando en mi tesis fue horrible porque, o sea, la lluvia nos retrasó casi medio día, o sea, horriblemente, o sea, yo estaba haciendo producción y yo estaba llorando literal. Yo fui a colocar unos trinches cruzados en el patio de la casa donde estábamos grabando para que dejara de llover porque, o sea, sí o sí era el último día de rodaje y sí o sí, aunque yo tenía un día del colchón, pero, o sea, sí o sí tenía que ese día terminarlo y nosotros teníamos que rodar a las 11, a las 10 de la mañana y terminamos rodando a las 3 de la tarde por la lluvia, o sea, eso fue un caos, era una cosa sencilla lo que teníamos que hacer y nos retrasó ese montón de horas, o sea, yo estaba Imagínate. asustadísima, yo lloré, o sea, no lloré, o sea, estaba llorando como internamente y yo, oh, Dios mío, yo rezaba de cuánta Yo sí he cosa me llorado, viniera en yo la sí he llorado en cabeza. rodaje. O sea, sí, yo también he llorado, pero no así como delante de todo el mundo, sino como que me voy con quien esté conmigo trabajando que sea cercano, no sé, yo me diga, qué Claro. mal. Yo estaba así, o sea, yo estaba en el patio de esa casa, literal me estaba también bañando y yo, Dios mío, que esos trinches funcionan. Me dijeron que eso Pero ¿cuál es funciona. trinche? ¿Cómo así trinche? Uno ¿Eso lo qué es? entierra en la tierra, lo entierra, creo que es cruzado como en cruz, para que el agua se calme, o sea, se ¿Pero qué es un vaya el agua. trinche? O Es sea, un ¿te refieres trinche al de tenedor? tenedor, sí. Ah, ya. También se puede poner un espejo mirando al cielo, ¿cierto? Para que deje de llover. Esa también sirve, ¿no? O estoy inventando, ¿verdad? Enterrar unas tijeras en la tierra, también la vi. Imagínate, qué cosas locas que en las que uno sale. Pero bueno, bueno, lo que decía también depende el tema, pues, qué tipo de proyectos tengo, ¿cierto? O sea, si yo tengo un proyecto que es universitario, que es quizás para una materia sencilla, pues obviamente yo mido mis cosas de acuerdo al tipo de proyecto que tengo, ¿cierto? Ya ahí me puedo prohibir o permitir ciertas cosas. Pero si ya tengo un proyecto en el que ya quizás me gano un estímulo, ya tengo algo de dinero, ya uno puede ser más flexible. Entonces, eso también depende mucho del proyecto. Pero si uno en la universidad, imagínate que uno tiene para rodar un corto, uno tiene que vender oblea, tiene que vender dulce, vamos a conseguir lo mínimo. Entonces, obviamente ya ahí uno tiene que ser ingenioso, ¿cierto? También viene el ingenio de rodar, ¿cierto? Bueno, no tengo esta herramienta, bueno, vamos a ver de qué otra forma la podemos rodar. Esa es la cosa más genial y más chévere que puede existir. A mí me encanta. Pero bueno, entonces eso es con el tema de la viabilidad. Ahora,
Supongámosle que, bueno, ya ustedes terminaron su corto, ¿cierto? O sea, su guión. Ya hoy es el último día, ya hoy entregamos los guiones, listo, no sé qué, tal. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con el guión? O sea, ¿cuál es el plan? O sea, ¿yo para qué estoy escribiendo guiones realmente, ¿cierto? O sea, ¿qué puedo hacer con él? Y bueno, aquí en Colombia, ¿cierto? Vamos a empezar con Estados Unidos Vamos a empezar y el mundo normal. con Estados Unidos y el mundo normal de la industria ya más desarrollada. En Estados Unidos y en otras industrias ya más desarrolladas, usualmente hay un agente de ventas de guiones, ¿cierto? Con el cual uno pues, se alía y de alguna forma puede darse a conocer. Es un proceso difícil también, obviamente, no crean que porque la industria está más desarrollada, entonces la vida es más fácil, no, la competencia también es muy dura, ¿cierto? Pero funciona más o menos parecido a los actores. Los actores tienen un agente que es el que termina realmente conectando con los productores o con las majors para que haya flujo de guiones constantemente. Pero bueno, aquí en Colombia esa figura de agente todavía no existe. O no estoy seguro si no existe. El punto es que usualmente la mayoría de realizadores tienen que buscar la forma de rodar sus proyectos de una forma pues independiente por sí solos, ¿cierto? Sin intermediarios. Entonces, pueden hacerlo de muchas formas. Si es un productor independiente, yo tengo pues ciertos equipos y no sé, algo de recursos, yo puedo hacer mi proyecto pues por mi cuenta, ¿cierto? Lo puedo hacer con amigos, en fin, puedo prestar aquí, prestar allá y con las uñas lo hago realidad. O también puedo ir directamente a una casa productora, ¿cierto? O también puedo ir directamente a una casa productora, ¿cierto? O a un colega productor que ya esté como metido en el mundo y ahí vemos de qué forma yo puedo pues encaminarme y vender el guión, ¿ya? Pero la forma más como común de hacer cine aquí en Colombia es a través de fondos de financiación. Es como que lo que en cierto modo ha alimentado el crecimiento del cine aquí en Colombia, porque como sabemos, Colombia tampoco es que tenga una historia como tan exquisita a nivel cinematográfico comparado como con, por ejemplo, México, ¿cierto? En Colombia, obviamente sí hay obras, pero han habido muchos tiempos muertos, en fin. Y a partir de la ley de cine, en el año 2003, se creó pues este fondo de financiación que ha ayudado obviamente al crecimiento de la industria cinematográfica aquí en Colombia. Entonces vamos a evaluar algunos de los más conocidos a los que podemos quizás aplicar. En este caso tenemos al de Fondo de Desarrollo Cinematográfico FDC Pro Imágenes, que es en el que pues mucha gente, digamos la mayoría de realizadores de cine, pues desean, ¿cierto? Pero a veces uno se cierra y uno dice como que, ay no, entonces si no me gano ningún fondo, entonces mi película no va a ser realidad. Mentira, usted puede hacer su película sin ningún fondo de financiación. Con mucho esfuerzo y con dedicación se puede hacer. O sea, y de hecho, muchas de las cosas que miran los jurados al momento de evaluar un proyecto es que realmente todo su presupuesto no se base en ese fondo, sino que realmente ya tengan asegurados otros recursos. Entonces es importante realmente moverse. Pero este es un fondo al cual podemos aplicar todos. Ahora mismo está en crisis, obviamente, por lo del tema del COVID, y este fondo funciona pues a través de, no sé cómo cuáles son las palabras específicas, pero a través de cierto porcentaje que se da en la taquilla nacional, no solamente en cine colombiano, sino en cualquier cine. Es decir, cada vez que nosotros vamos a una sala de cine a vernos una película, ya sea de Hollywood o lo que sea, cierto porcentaje va al fondo. Infortunadamente, como el año pasado las salas de cine estuvieron completamente cerradas, probablemente este año el FDC brille por su ausencia, ¿cierto? El año pasado incluso cerraron muchas categorías y la cosa fue complicada. Este año no sabemos qué va a pasar. Por ahí leí que posiblemente puedan abrir más que todo para escritura de guión de largometraje, pero para producción, poco. Probablemente eso pase, pero no sabemos. Si es para escritura de guión de largometraje, pues ahí entramos nosotros, ¿cierto? Los guionistas que tenemos proyectos que podemos mandar y que ojalá, pues, súper que se pueda lograr. Eso es un ejemplo. También tenemos el programa Ibermedia, que no es como un programa como tal nacional, sino es más que todo, pues ya internacional,
ya cubre Latinoamérica y España, etcétera, etcétera. Y también hay fondos de financiación no solo para creación, sino también para formación. Tenemos nacionalmente, tenemos la convocatoria de estímulos, ¿cierto? En el que aplican pues muchas ramas del saber artístico, no solamente el cine, sino también pues literatura, artes, pintura, etcétera, etcétera. Y todos los años, bueno, en los últimos años han abierto 2 convocatorias anuales. Y bueno, aquí hay otros 2 ejemplos, por ejemplo, de estos festivales. Los festivales de cine también tienen fondos de financiación. Aquí tenemos uno del Festival de Cine de Rotterdam, que es el primero, el segundo es de documental y el tercero es Sundance. Casi siempre son fondos de financiación, a veces para cubrir ciertos porcentajes o más bien procesos de la obra, por ejemplo, postproducción o producción de sonido, pero también hay también para desarrollo, hay también de formación, en este caso de Sundance Institute, etcétera. La idea aquí es que uno esté empapado como de todos los posibles fondos de financiación que exista y uno pues constantemente esté aplicando pues a convocatorias, porque creo que nuestra vida se va a resumir mucho a eso, ¿sí? Si realmente nos queremos dedicar a eso, pues aquí en Colombia. O, como habíamos dicho, puede ser independiente y aventúrese. Y ya tenemos otros fondos que también ya no son ni nacionales ni internacionales, sino más que todo locales o regionales. Por ejemplo, tenemos un portafolio de estímulos de la Alcaldía de Barranquilla, en este caso en Bogotá tenemos AIDA Artes, o en el caso de Santa Marta tenemos al FODCA, ¿cierto? Entonces, las posibilidades, pues las hay. Comparado a hace unos 100 años, pues nosotros no estamos tan mal, ¿cierto? Entonces, pues sí. Eso era lo que quería decir con respecto a los fondos de financiación. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es súper resumido, obviamente, pero bueno. Efra, una pregunta. Sí, claro. No sé qué tanto sabes tú. ¿Cómo funciona el cuento este de la coproducción cuando son ya varios países? Bueno, ese tema de la coproducción yo todavía lo estoy aprendiendo, porque bueno, primero que todo yo realmente en temas de producción no tengo mucha experiencia, ¿cierto? Yo solamente estoy como encaminado al lado del guión y tal vez de la dirección. Sin embargo, sé que la coproducción funciona es cuando, por ejemplo, tú te alías quizás con una casa productora de otro país, o no necesariamente de otro país, también lo puedes hacer con una casa productora pues, pues regional, local o nacional, y lo que hacen es que se comparten porcentajes, o más bien hay ciertos porcentajes de participación para la obra, y el dueño de la obra, depende de los contratos que se hagan, pueden ser o los dos, o uno u otro, ¿cierto? Pero es más que todo cuando, por ejemplo, yo tengo una casa productora que se encarga del alquiler de equipos meramente de sonido. Y entonces viene un productor ya con su guión, ya bajo el brazo, y le dice, necesito hacer esta película, y necesito que me prestes, bueno, me prestes no, necesito que me otorgues, pues, tantos equipos para tantos días. La casa productora puede decir, bueno, dale, listo, eso cuesta 100 millones de pesos. Pero el productor dice, no, espérate, no, yo no tengo esa plata. O sea, podemos hacer algo, podemos hacer una alianza, podemos hacer una coproducción, y ahí es donde nace como la figura de coproducción, y ya depende a los acuerdos que tengan ambas partes, se crea el contrato. Sin embargo, no tengo, como te digo, no tengo mucha experiencia, pero sí sé de alguien que sí la tiene, y esa es Angie. Hola, Angie. ¿Tú has hecho coproducción? Estoy seguro que sí. Cuéntanos tu experiencia. Pues sí, hice coproducción con una casa productora de sonido en Barranquilla, y fue pues prácticamente lo que explicó. Pues nosotros fuimos a esa casa productora, arreglamos con la persona encargada de que pues nos realizara la postproducción del sonido, pero que pues negociábamos a una coproducción. Entonces, a partir de también de la cantidad de dinero o sí, de capacidad instalada que la persona te va
eso no se llama donar, pues ahora se me escapa la palabra, pero que te ofrece, ahí es donde también tú divides y haces como un acuerdo de porcentajes al momento que ya tu película, tu cortometraje empieza pues a generar ingresos económicos. Ya, o sea, a veces no puede ser como coproducciones también con, no sé, con personas naturales que también te pueden donar cierta cantidad de dinero y ahí también empieza como toda esta etapa de negociación. Prácticamente es así. Claro, y no siempre, y no solo las coproducciones es como que, bueno, tú me das y yo te doy Ajá, porcentaje de exacto. dinero, sino también puede ser otro tipo de recursos. Si yo tengo algo a cambio que darte, no sé, cierto equipo técnico o equipo humano que puedo darte para otro proyecto, también podemos intercambiar. Puede ser Exactamente. lo que todavía no Un entiendo, trueque, como un trueque. sí, lo que todavía no entiendo bien es que, bueno, vale, la coproducción sí funciona en los largometrajes, sobre todo internacionalmente, porque obviamente lo más probable es que genere ingresos. Pero en el caso de los cortos, o sea, yo todavía no entiendo por qué alguien daría los equipos de forma gratuita si sabe muy bien que no va a generar nada. Exacto. O sea, entiendo. Pero es que hay algo en lo que vamos a saber que te aclaro. Yo creo que las coproducciones acá en Colombia con cortos no son personas que te ofrecen el producto, o sea, el equipo o lo que ellos te van no sé, a donar o a prestar gratuito. Sí, entonces ahí van como, bueno, hay tanta plata, pero yo te cuesta tanto el alquiler de esto, pero yo te voy a donar la mitad de esto, o sea, no, y tú, o sea, no es que, yo digo que eso también aquí como de coproducción, o sea, como tal no es una coproducción, porque igual tú tienes que pagar un porcentaje por el servicio que ellos te prestan, ¿sí? Entonces, no sé, yo vendría como, yo he pensado eso, yo que aquí como en cortometrajes y eso no está como esto de coproducción, porque en realidad si es una coproducción es que te den todo, o sea, que te presten el servicio completo. Ok. Bueno, sí. Y bueno, y como pues yo hasta ahora no he tenido la experiencia de hacer un largometraje, puede que con los largometrajes ya sea quizás más fácil encontrar coproducción ya a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, si yo pues tengo colegas en Perú, en México, ya ahí la cosa cambia. Pero realmente no sabría decirte, Valentina, porque no tengo la experiencia. Pero me gustaría, obviamente me encantaría aprenderla. O sea, es pues lo que más deseo, ¿cierto? Lo que deseamos todos, que a la final pues sigamos aprendiendo y sigamos creando. De eso se trata. Pero sí. No, pues gracias, no, sí me sirvió un poquito porque estaba viendo esto y me llamó siempre la atención porque ahora en los Oscars veo que últimamente están utilizando las películas internacionales, por ejemplo, siempre tienen algún tipo de coproducción y siempre de hecho les ha ayudado mucho a los equipos latinos, porque siempre están como Sí. una coproducción con, no sé, qué sé yo, Ucrania, y siempre hay algún latino ahí metido y de alguna otra manera eso también ha ayudado a que el renombre de los países a nivel cinematográfico ya escale un poquito a Hollywood. Totalmente. Y ahora que mencionas eso, gracias por mencionar, en el caso de las convocatorias no solamente son para darte dinero en recursos económicos, sino también hay convocatorias de coproducción, ¿cierto? En las que tú puedes acceder a dichas convocatorias y hay créditos, por ejemplo, condonables, ¿cierto? Que te permiten, y eso se da mucho claro aquí en países latinoamericanos. O sea, en Europa hay muchas convocatorias de coproducción que ayudan, por ejemplo, exclusivamente a Colombia o a México o a Perú, etcétera, etcétera. Ya la cuestión de uno es como de sentarse y averiguar y estar metido en la jugada, o sea, estar en la onda de que, oh, yo efectivamente si quiero ser productor, Dios mío, tengo que saberme todo eso. O sea, tengo que estar ahí pendiente. Pero bueno, como te digo, eso aplica más que todo para los productores, pero como el guionista debe saber todo, también tiene que estar metido en la jugada. Entonces, sí. Y, bueno, esta es bueno, gracias, pero antes de eso, vamos a hacer como un pequeño tutorial de cómo registrar una obra, ¿cierto? Para las personas que quizás no sepan de qué es esto, de qué hablo. Bueno, la idea es que cada vez que nosotros creamos un proyecto, obviamente no tiene que estar como al aire libre ni a la ligera,
sino lo ideal es registrarlo para evitar, pues obviamente, ciertas complicaciones de plagio o de robos o lo que sea. Nosotros podemos registrar en este apartado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor no solamente pues temas relacionados a cine, sino también a otras ramas del saber. En este caso, pues vamos a enfocarnos solamente en cine. Y no solamente podemos registrar lo que es pues el guión, sino también que podemos registrar un argumento o una idea ya desarrollada. Entonces, si ya tienen un argumento claro, ustedes ya lo pueden registrar desde ya sin ningún inconveniente y eso les asegura de que, pues bueno, es suyo, ¿cierto? O sea, de que ustedes son los autores de esa creación. Usualmente en el cine hay ciertos productos que terminan registrándose de manera independiente, no solamente la película que debe nacionalizarse, sino también otros productos finales. O sea, en el proyecto, en el proceso de investigación, el producto final del cine no es la película solamente, sino también otras piezas. En este caso, el guión cinematográfico es una pieza independiente a la película. O sea, por sí sola ya es una obra que puede ser considerada una obra de arte y tiene que registrarse como tal. Pero también se tienen que registrar, por ejemplo, la música original de la película, también debe registrarse, obviamente, lo que es el diseño del póster y todos los diseños como publicitarios en relación a la película también deben registrarse ante derechos de autor y los diseñadores de producción, los directores de arte, etcétera, etcétera, cuando crean también pues, su propuesta artística y pues para la película, que es original para la película, también debe registrarse. Si es animación, obviamente tiene que registrarse también todo el apartado técnico de animación. Entonces son cosas que hay que registrar, ¿cierto? Entonces, aquí pues supongámosle que ya tienen una cuenta creada, pues la crean donde dice regístrense, ¿cierto? E ingresamos. ¿Listo? Puede que ya uno sepan esto, pero igual vamos a explicarlo así como rapidito. Guardamos. Y bueno, aquí en la línea izquierda tienen como las obras que se pueden registrar. Aquí pueden ver obra literaria inédita, editada, obra artística, obra musical, obra audiovisual, software. Los software también se registran. Actos, contratos, fonogramas, etcétera, etcétera. En este caso, para nosotros nos vamos a enfocar no donde dice obra audiovisual, porque usualmente esto es cuando ya la obra, por ejemplo, ya está completamente terminada, es decir, pues un videoclip, un corto, un largo, etcétera, etcétera. Aquí se puede registrar, pero lo ideal es que se nacionalice. En fin, no nos metamos en eso. Nos vamos a obra literaria inédita, que eso es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Y aquí lo único que hay que hacer es simplemente seguir los pasos. Aquí están los 4 pasos. El primero, lo que vamos a agregar pues son los datos del solicitante, es decir, de la persona que está haciendo la diligencia de registrar. Usualmente, lo ideal es que se lo registre el mismo autor, ¿cierto? Pero bueno. Luego se agregan pues los datos del autor o autores, en el caso de que hayan. Si lo hicieron una o más personas, se agregan esos datos. Los datos de la obra, que te piden lo que es pues, nombre, si es una obra original o es una adaptación, si tú quieres que quede registrada bajo otro nombre o quieres que sea anónimo, etcétera, etcétera. Y luego viene la transferencia de derechos. Esto es muy importante porque nosotros en este apartado podemos crear una obra, es decir, tener el derecho patrimonial de la obra, pero yo puedo transferir todos los derechos legales a otra persona. O sea, yo puedo decir, no, yo lo creé, yo soy el autor, pero los derechos los tiene Engie. Entonces, si Engie tiene los derechos, obviamente ella puede explotar el producto como se le dé la gana porque ella es la que tiene los derechos. Si ella gana dinero por eso, solamente se lo va a quedar ella, porque ella es la dueña de los derechos. Entonces, hay 2 tipos de derechos. Está el derecho patrimonial. ¿Y cuál es el otro, Benji? Se me olvidó. El patrimonial es moral. Mentira.
El moral es el de uno y el patrimonial es el que ya viene relacionado con cuestiones como ya legales, ¿sí? Entonces, nosotros como autores siempre vamos a tener derechos morales sobre nuestra obra. Pero pues, podemos, sí o no, tener derechos patrimoniales dependiendo de lo que coloquemos aquí, si lo transferimos o no. Y bueno, ya ahí la página lo que te pide es simplemente adjuntar el archivo, ¿cierto? No te pide un formato específico, tú puedes crear tu archivo como tú quieras y pues lo subes y en aproximadamente 15 días te dan resultados. O sea, te dan como un código de derechos de registro y ya con ese código pues ya tú te curas en salud. Usualmente, cuando vamos a presentar un guión a una casa productora, a una convocatoria, a lo que sea, casi siempre te piden que ya tengas registrado el derecho de autor. Y eso lo ideal es ponerlo en la portada de la página. Es decir, en la primera hoja, en la portada donde aparece el nombre del corto, el nombre tuyo. Usualmente va en el medio, ¿cierto? De la portada. Y en la parte de abajito ya coloca los datos personales. O sea, tu nombre, correo electrónico y el número de derechos de autor. Eso también es parcialmente un formato universal. Ahora bien, si en una convocatoria te prohíben colocar el nombre tuyo, no lo coloques. No hagas como Efraín, que puso el nombre y lo descalificaron. Entonces, siempre hay que leer bien las convocatorias. Y bueno, pues ya eso era todo lo que les quería Espera, decir. yo tengo una pregunta. Y dime. Ay, disculpa que ahorita no te contesté, sino que estaba haciendo una cosa y cuando tú preguntaste me vine corriendo a entender el micrófono, pero ya había corregido. Dale. Pero sí tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo, pues sabes que también se puede registrar un argumento, se puede registrar, creo que también sinopsis, ¿cierto? Tú lo dijiste ahora. ¿O más? Sí. Y, ¿verdad? Porque pues, no sé, porque voy a participar en algo y quiero tener el registro de esa obra, pero si yo tengo el guión y lo voy a registrar, o sea, se registra nuevamente como una nueva, o sea, como nueva obra. No. Tú puedes registrar guión muchas veces porque, no sé, actualizaste algo. Cambiaste quizás una letra, una palabra y con el mismo nombre lo puedes mirar. De hecho, yo se lo voy a mostrar. Aquí yo tengo los guiones registrados. Y por ejemplo, no sé si te puedan ver, déjame ya aumento aquí. Por ejemplo, Yo tengo aquí repetido la almeja 5 veces. ¿Sí? Pero cada vez que la agregaba, pues era porque tenía un cambio, ¿cierto? Había un cambio. Ahora, si otra persona viene y registra el proyecto a la almeja, obviamente se lo van a negar. A mí me lo aceptaron porque obviamente yo soy el mismo autor y lo estoy registrando yo mismo. Entonces, por eso no me pusieron ningún problema con poner la almeja, la almeja, la almeja, la almeja. Así sea que haya un cambio mínimo, ¿cierto? Conclusión, si puede registrar muchas veces el proyecto. ¿Cuántas veces quiera? Gracias, Epa. Dale. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema este de derechos de autor. No, derecho de autor, no de registro. Porque el tema de derecho de autor es muy amplio y no me lo sé todo. O sea, no soy abogado, estoy aprendiendo apenas. Pero bueno. Sí, no, tal vez. O ya cállate por ahí, nos tienes harto. No, yo creo que, pues yo no tengo preguntas por ahora, no sé los demás. No, yo tampoco. Todo bien. Bueno, No, señor. chicos, entonces pues ya aquí acabamos todos los temas que íbamos a tratar en el taller. Entonces, pues ya eso fue todo. Ya saben, como les había dicho ayer, la idea es que pues sigan trabajando sus proyectos, si quieren, si no quieren, pues no hay problema. Pero si tienen muchas preguntas, dudas, cualquiera, así sea tonta, me pueden escribir cuando sea que yo les respondo cuando tenga tiempo, ¿va? O sea, yo siempre estoy disponible y yo lo hago feliz porque realmente me gusta el tema. O sea, me gusta, me apasiona y lo hago contento. Entonces, y también espero que si yo tenga preguntas también se las pueda hacer a ustedes. Para que sigan estudiando.
Entonces, pues sí, eso era. Y bueno, ya tienen los contactos de todos, pueden seguir hablando, pueden preguntarse entre sí, la idea es que se vuelvan colegas y bueno, ya, eso era todo. Y les quería agradecer obviamente mucho por haber asistido al taller durante estas 2 semanas. Muchas gracias a su merced. Gracias, Extra, por tu tiempo y también por el conocimiento. Aprendimos muchas cosas, bueno, yo en mi caso, muchas cosas que no sabía y que ni siquiera aprendí en la universidad, pero bueno, gracias. Dale, bueno, súper. Y bueno, este es el nivel 1. Este es el nivel 1. Bueno, sí, Efra, también, gracias, también agradecerte porque creo que esta fue como fundamental, pudimos aclarar muchas cosas al momento de crear historias, al momento de escribir un guión que pues a veces uno no se sienta y comienza a escribir, pero atrás de eso también hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que pues tu aporte nos ayudó muchísimo y gracias. Dale, muchas gracias, Angie, por tus palabras. Y bueno, si estuviéramos presencialmente, este sería el momento en que la pizza llegara con la gaseosa, pero bueno, estamos en el virtual, así que imaginémonos la pizza de despedida. Pero bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, de verdad, muy provechoso el taller. Gracias. Bueno, entonces nos seguimos en contacto, ya saben, tienen el Drive allí, léanse los libros que están muy chéveres y bueno, seguimos en contacto entonces. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, buen día para todos. Igualmente. Gracias. Chao, un placer. No.